Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor. Glorificamos tu nombre. Tú eres digno, digno de recibir toda la gloria, digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Te hemos adorado, te hemos glorificado, Señor. Gracias por hacer grandes obras en nosotros. Gracias por traer estos momentos de adoración, Señor. Gracias por llenarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor Jesús, te damos. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muévete en nuestras vidas, poderoso Dios. Muévete en medio de nosotros, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres signo de recibir toda la gloria. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, se mueva en nuestros lugares. Pedimos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones. Nos llenes con tu presencia, nos llenes con tu Espíritu, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos con todo el corazón y con todo el alma. Me quito yo para que seas tú el que descienda a nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Grande es al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Sin dejar de adorar a Cristo, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y Él es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Él es bueno, hermanos. Y creo que hasta ahorita el Señor nos ha bendecido, nos ha llenado con estas alabanzas. Y quiero pedirle que hagamos un poquito de memoria lo que ha pasado en nuestro transcurso de esta semana. Quizás alguno de nosotros tuvimos algunas dificultades, algunos problemas, o en días pasados tuvimos dificultades, quizás nos llegamos a sentir tristes, nos llegamos a sentir desconsolados. Pero, amados hermanos, Dios, en estos momentos que usted sabe que son complicados, porque sabemos que son complicados, Dios quiere moverse. Sin duda Dios quiere moverse y quiere traer la paz, el refrigerio a nuestras vidas. Y quiere traer de su presencia, de su Espíritu Santo. Y precisamente, amados hermanos, es lo que queremos hablar esta mañana. Amados hermanos, nosotros necesitamos de un derramamiento de su Espíritu Santo. Nuestra generación necesita que el Espíritu de Dios se derrame en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios se derrame en nuestros corazones. Y es lo que queremos, amados hermanos, compartir esta mañana. La necesidad de que nos acerquemos a Dios. La necesidad, amados hermanos, de que entremos a una comunión en su presencia. Que entremos, amados hermanos, a adorarle, a glorificar su nombre. Que podamos entender que hoy más que nunca lo necesitamos a Él. Mira, hermanos, que este mundo nos puede contar muchas cosas, o puede haber muchas cosas en este mundo, pero nada se va a comparar a la bendita presencia gloriosa de Dios. Nunca, amados hermanos, nunca se va a comparar. Y Él es grande, amados hermanos. Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Así que alábele porque Él vive. Amén. Él vive y está en medio de nosotros. Amados hermanos, yo, como antes de pasar a la lectura del versículo, yo quisiera reflexionar con usted un poco. Muchas veces, amados hermanos, sobre todo en estos momentos de la pandemia, que estuvimos mucho tiempo encerrados,
que no podíamos venir a la casa de Dios a adorar, gracias a Dios porque ya estamos pudiendo venir a la casa de Dios a adorar. Donde quizás muchos de nosotros sufrimos por esta pandemia, por este nuevo virus, ¿va? Que empezó a atacar a muchas personas. Amados hermanos, muchas veces viene un enfriamiento en nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestras almas. Y eso, amados hermanos, no nos permite disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Yo quiero que reflexionemos, amados hermanos, precisamente en esto. Si es que hemos estado enfriándonos, si es que hemos dejado a un lado la presencia de Dios, la búsqueda de Dios. Quiero que lo hagamos de todo corazón y reflexionemos. Y que así, amados hermanos, en este espíritu, en esta reflexión, nosotros escuchemos lo que Dios tiene hoy para nuestras vidas. Porque sin duda lo necesitamos a Él. Lo necesitamos a Él. Necesitamos a su Espíritu Santo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestro caminar. Y quiero invitarlo a que abramos Isaías capítulo 44, amén. Versículo 3 al 4. Isaías 44, versículo 3 y versículo 4. Para la gloria de Dios. Dice de la siguiente manera: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Desde luego, amados hermanos, que estas palabras son directas de Dios hacia el pueblo de Israel, hablando proféticamente y hablando acerca del Espíritu derramado sobre la generación de Jacob. Amén. El responsable, amados hermanos, de hacer este derramamiento es Dios mismo, cuya palabra hebrea, amados hermanos, es Yatzak. Esta palabra aparece 50 veces en el Antiguo Testamento y su significado es derramar. El sentido, amados hermanos, que se le da a esta palabra es vertir o verter una sustancia sobre algo, sobre el suelo, sobre algún recipiente o incluso sobre una persona, que también va muy relacionado, amados hermanos, al acto de derramar el aceite sobre una persona o sobre algo santo, que en estos casos viene siendo la palabra mashá, ungir. Pero el sentido es verter o vertir algo, vertir una sustancia sobre otra cosa. Y en este texto lo primero que vemos es que se derrama aguas sobre el sequedal, sobre lo seco, sobre lo árido. Cuando se vierte el agua, hermanos, y empieza a vertirse sobre lo seco, si hay algo, amados hermanos, si hay alguna basura, si hay algo que está mal, lo empieza a purificar y lo empieza a quitar. Y después de eso, amados hermanos, lo que está seco, aquello empieza a agarrar humedad y empieza a agarrar vida. Lo segundo que se derrama, amados hermanos, en este versículo dice que son los ríos.
El río, amados hermanos, es una fuente natural de agua, pero no es poca agua. ¿Está usted de acuerdo? Es muchísima el agua. Por lo tanto, hermanos, cuando se vierte sobre una tierra árida o cuando un río aparece sobre una tierra árida, la tierra seca empieza a tener vida. No sé si a usted le ha tocado viajar, pero cuando va uno viajando, amados hermanos, y se va acercando a los lugares donde va pasando un río y usted va transcurriendo ese camino, empieza a ver que todo está seco, pero cuando se acerca a donde está un río, ¿qué es lo que usted ve? Empieza a ver vegetación, empieza usted a ver vida, empieza usted a ver pastos verdes, porque el río, el agua, trae vida. Y lo tercero, amados hermanos, que se derrama es su espíritu sobre la generación de Jacob, sobre la nación de Israel, sobre la generación de Israel. Pero yo quiero, amados hermanos, enfatizar o quiero reconocer una verdad bíblica donde dice la palabra de Dios que la iglesia de Cristo es injertada a Israel. Israel viene siendo el tronco, la vid o la rama, pero nosotros somos injertados como iglesia. Entonces venimos a participar de estas promesas o de esta profecía que la palabra de Dios nos habla en un sentido propiamente espiritual, pero, amados hermanos, que nos hace partícipes de ello. La cuarta bendición o lo cuarto que se derrama, hermanos, es bendición sobre los renuevos. El renuevo, amados hermanos, es un vástago o es un retoño que echan las plantas, que echan los árboles cuando son, después de ser cortados, después de ser podados. Y es ahí donde yo le quiero enfatizar o quiero otra vez confirmar lo que he estado tratando de explicarle, que precisamente, amados hermanos, nosotros hemos sido injertados a la rama natural que viene siendo Israel, según Romanos 11, capítulo 16 al 20. Este derramamiento, amados hermanos, causará lo siguiente: se va a empezar a brotar entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Estos árboles, amados hermanos, tienen una característica muy importante. Estos árboles pueden llegar a medir 20 metros de altura. Sus troncos son bastante gruesos, son bien derechos, son bien fuertes, tienen muchas ramas y tienen mucho forraje. Es decir, son árboles bonitos, son árboles frondosos, son árboles fuertes, grandes. Y esto es lo que promete Dios sobre la generación. Por eso, amados hermanos, es tan importante. Yo quiero aludir a esto, quiero introducir al siguiente tema. Necesitamos su derramamiento sobre nuestra generación. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el derramamiento de su espíritu, el derramamiento que Dios hace a las generaciones, no nomás son en las generaciones pasadas. Porque muchas veces nosotros podemos tener la idea de que en aquellos ámbitos de antes Dios derramó de su espíritu, pero no, amados hermanos. Los derramamientos de Dios o los derramamientos del Espíritu Santo son continuos y son constantes. Porque el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es Dios y Él es eterno. Por lo tanto, Él sigue derramando. Dios sigue derramando de su Espíritu. Dios sigue trayendo esas aguas al sequedal. Dios sigue actuando de una manera poderosa y grande. Y yo quiero compartirle al menos 3 motivos por los cuales necesitamos, amados hermanos, un derramamiento de su espíritu a nuestra generación. El primer motivo, amados hermanos, de esa necesidad del Espíritu Santo derramado en nuestras vidas es que va a provocar un gran avivamiento. Un gran avivamiento. Avivamiento es vida. Amén.
En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice de la siguiente manera, amados hermanos: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este avivamiento, amados hermanos, provocado por el Espíritu Santo, primero se va a manifestar internamente. Internamente. ¿Qué quiere decir esto? Personalmente, en cada uno de nosotros. Juan capítulo 7, 38 dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior, es decir, de su interior, correrán ríos de agua viva. Aludiendo al texto que al principio abordamos, amados hermanos, las Escrituras claramente dicen: y yo derramaré ríos, ¿sí? Derramaré ríos. Ese era el segundo derramamiento. Voy a derramar ríos. Y si nos vamos, amados hermanos, a lo que Jesús se paró en ese momento y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y Jesús a qué se estaba refiriendo en ese momento, amados hermanos? No se estaba refiriendo a una sed propiamente natural. Se estaba refiriendo a una sed propiamente espiritual. Amados hermanos, nosotros debemos de entender que necesitamos el Espíritu de Dios. Y necesitamos que Jesús nos dé esa agua viva para saciar nuestra sed espiritual, o esa sed de Dios. ¿A qué me refiero? Muchas veces, amados hermanos, nosotros nos sentimos sin fuerzas. Y no me refiero tanto a las fuerzas físicas, amados hermanos, me refiero a una fuerza interna, una fuerza interior. En veces nos sentimos tristes, deprimidos por las circunstancias de la vida, etcétera. Los motivos pueden ser muchos, pero muchas veces nos sentimos así, flaquear. En ocasiones, y muchas veces vamos caminando por la vida sin encontrar qué va a saciar nuestra vida y nuestra alma. Empezamos a probar de todas las cosas. Empezamos a probar aquí, un poquito allá, de los placeres que quizás este mundo nos ofrece, y empezamos a probar. Es por eso, amados hermanos, que muchas personas empiezan a probar las drogas por la curiosidad que los efectos de la droga les pueden dar. Empiezan a probar el alcohol para experimentar lo que el alcohol puede traer a sus vidas. Empiezan, amados hermanos, a experimentar otro tipo de cosas que a lo mejor están mal, pero las empiezan a experimentar porque nada sacia aquello que está sintiendo aquella persona o que estamos sintiendo. Y empezamos a experimentar y empezamos a probar y nada nos sacia. Es por eso que recurrentemente vamos a aquello que quizás está mal delante de los ojos de Dios o delante de las personas, delante de nuestra familia, pero sin embargo seguimos intentando porque hay algo que está vacío. Y es algo que nos está secando profundamente y tenemos sed y no podemos saciarla. No sé si usted, amados hermanos, ha llegado a sentir una sed fuerte. Yo en una ocasión, amados hermanos, andaba caminando por ya un buen tiempo y el sol estaba muy fuerte y empezó a darme una sed tremenda, donde casi ni podía abrir los labios, estaban totalmente secos. Y es una sensación, amados hermanos, bastante
difícil, bastante fea, que quiere uno el agua, quiere uno comprarla. Y raramente, amados hermanos, estábamos buscando una tienda para comprar una botella de agua y todas las tiendas estaban cerradas. Es difícil la sed. Es una sensación tremenda. Pero Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice, y el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que una vez que nosotros creemos en Jesucristo, gloria a su santo nombre, amén, y nos entregamos a Él, amados hermanos, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Entonces eso quiere decir que hay un avivamiento interno en nosotros que jamás vamos a tener otra vez sed. ¿Cuál sed me refiero? De esa, amados hermanos, de la interna. Ya no vamos a sentir otra vez esa sensación, amados hermanos, de vaciedad, porque ya vamos a estar llenos de esos ríos de agua viva. Por eso necesitamos un derramamiento. ¿Por qué? Porque eso provoca un avivamiento interior en nosotros, que nos hace, amados hermanos, que corra de nuestro interior ríos de agua viva, ríos de vida eterna. Gloria a su santo nombre, amados hermanos. Yo no sé usted, pero yo necesito que el Espíritu de Dios se derrame sobre mi vida. Porque entonces así ya no va a tener sed. Esa sed espiritual. Hay un canto que dice, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, del Espíritu de Dios. Es un hambre que duele, es una sed que duele. Necesitamos, amados hermanos, a Dios en nuestras vidas. Este avivamiento, amados, también provocado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, también se manifiesta externamente. Una vez que se manifiesta internamente en nuestro interior, en nuestra vida, posteriormente, amados hermanos, empieza a manifestarse a nuestro alrededor. Empieza a manifestarse externamente. En Hechos capítulo 4, 29 al 31, nosotros encontramos un pasaje, una historia muy particular que nos muestra esta verdad que yo le trato de exponer esta mañana. Y ahora, dice la palabra, en Hechos capítulo 4, 29 al 31, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta es una oración de la iglesia que empezó a surgir después que Jesucristo, amados hermanos, fue ascendido a los cielos y que el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y sobre las personas que estaban en el aposento alto. Una vez que Pedro y Juan fueron llevados, amados hermanos, ante el concilio, porque Pedro y Juan hicieron un milagro. Bueno, el Espíritu Santo hizo un milagro a través de Pedro y Juan, que usted bien lo conoce. Aquel cojo que fue sanado, aquel lisiado que fue sanado. Y los principales sacerdotes los llevaron ante el concilio para ser confrontados y para ser juzgados. Pero una vez que les intimaron que ya no lo hicieran, los apóstoles fueron sueltos y fueron a este lugar, a esta casa donde estaba reunida la iglesia, donde estaban reunidos los hermanos, y les empiezan a platicar lo que había sucedido. Entonces aquellos hermanos hacen esta oración y continúan diciendo: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, dice las Escrituras, y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y las multitudes de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí vemos algo muy interesante, amados hermanos. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, porque vieron esta gloria de Dios manifestada en los apóstoles, y empezaron a exaltar a Dios y a orarle a Dios y pedirle que Dios siguiera haciendo esto y siguiera haciendo estas señales. Dicen que todos fueron llenos del Espíritu Santo y entonces comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que ellos comenzaron a levantarse, a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a ir a las almas perdidas, irles a hablar, y con denuedo lo hablaban. ¿Qué quiere decir esto? Con denuedo, con ímpetu, con ganas, con voluntad, con esmero. Lo hacían, amados hermanos. ¿Qué era lo que los impulsaba? Era un avivamiento que interiormente ya había fluido en sus vidas y en sus corazones. Pero ese avivamiento no podía quedarse ahí. ¿Y por qué no podía quedarse ahí, amados hermanos? Porque esto es algo maravilloso y es algo que Dios hace de una manera poderosa y especial. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Amados hermanos, un río se desborda. Un río no se puede detener. ¿Está usted de acuerdo? Un río no se puede detener. Al menos, amados hermanos, que haya una sequía gravísima. Pero un río no se detiene. Y no estamos hablando de cualquier río, estamos hablando de ríos de agua viva que fluyen dentro de la persona. Por eso esas personas no podían detenerse. Por eso esas personas no podían dejar de hablar la palabra de Dios. Consideremos los tiempos o la historia de la iglesia. En aquellos momentos se levantaron porque el derramamiento de Dios había sido puesto en sus vidas y en sus corazones, y empezaron a hablar la palabra de Dios y multitudes se convertían. Muchas personas se convertían porque era un avivamiento que se estaba moviendo en esos momentos. Y así continuó, amados hermanos. Y mientras más perseguidas era la iglesia, con más denuedo hablaban la palabra de Dios. No les importaba que fueran apedreados, no les importaba que fueran arrestados, no les importaba nada de ello, porque un río no se puede detener. ¿Está usted de acuerdo? Un río no se puede detener. Y el apóstol Pablo mismo lo dice. Hemos sido arrestados, hemos sido golpeados, apedreados, humillados, perseguidos. Pero esto no va a detener ese avivamiento, amados hermanos, que hay dentro de la persona, porque son ríos de agua viva que fluyen dentro de su interior, y nada detiene a aquel que empieza, amados hermanos, a actuar en el mover del Espíritu Santo. Nada lo puede detener. No puede detener de que hable, de que predique, de que diga, de que testifique que Cristo es el único que puede cambiar las vidas de las personas. Es algo maravilloso y es algo bien importante que nosotros debemos de considerar y debemos de analizar. En lo que nosotros ahora como iglesia estamos actuando o estamos realizando. Después, amados hermanos, de que los apóstoles fallecen y que están con el Señor, la iglesia sigue. Y esos ríos de agua viva comienzan a seguir fluyendo. Sí, se levantan emperadores para perseguir a la iglesia y matar a los cristianos. Pero mientras más muertes de cristianos había, mucho más convertidos había. Porque veían, amados hermanos, el denuedo,
veían la convicción y veían que ese avivamiento, ese fluir del Espíritu Santo seguía en la vida de las personas, en la vida de los creyentes. No podemos dejar, amados hermanos, que las circunstancias nos detengan o que la sequía nos detenga. Porque como le digo, amados hermanos, la sequía es la que detiene a los ríos y es la que seca los ríos. ¿Y qué hablo con sequía, amados hermanos? Hablo de un deterioro espiritual. Después de que se llenó el evangelio, y usted conoce bien la historia, cuando se levanta, amados hermanos, un emperador, dice que llamado cristiano, usted lo conoce, Constantino, él hizo un edicto que todos fueran cristianos, todos. Pero esto, amados hermanos, provocó un deterioro espiritual y lo voy a decir por qué. Al tener un miedo tan tremendo, que porque si ellos decían, no, es que yo no soy cristiano, yo adoro a otros dioses, les iban a cortar la cabeza o los iban a matar. ¿Usted cree que no iban a decir que eran cristianos? Toda la gente comenzó a decir que eran cristianos. Toda la gente comenzó a decir que eran así. Pero ese fue el problema. Aquellas personas no estaban convertidas realmente. Aquellas personas eran idólatras. Aquellas personas no habían sentido la transformación del Espíritu Santo en sus vidas de una forma real. Y todo esto, amados hermanos, empezó a mezclarse. Y empezó a venir ese deterioro. Posteriormente, amados hermanos, todo cambió. Porque siempre Dios está actuando. Y de nuevo resurgió la iglesia, de nuevo resurgió esos derramamientos del Espíritu Santo. Y la iglesia otra vez empezó a actuar y empezaron a haber más avivamiento, las personas se empezaron a convertir. Y gracias a Dios ahora, amados hermanos, por esos avivamientos es que México llegó el evangelio. Y es que ahora nosotros estamos sentados en este lugar glorificando y exaltando al Rey verdadero. Pero amados hermanos, no nos podemos detener. ¿Usted está de acuerdo? No nos podemos detener. ¿Y a qué me refiero, amados hermanos? Mire, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, que a nadie nos esperábamos, nadie nos esperábamos. Amados hermanos, que estas situaciones de pandemia, de nuevas enfermedades, no vayan a traer una sequía a esos ríos, sino que, amados hermanos, nosotros nos avivemos y no detengamos el mover de Dios en nosotros. Que no lo detengamos, amados hermanos. Que no lo detengamos. Amados hermanos, las situaciones sanitarias nos pueden detener de reunirnos en nuestros centros grandes, en nuestras iglesias. Pero que eso, amados hermanos, no nos quite, amados hermanos, el detenernos y el de buscar su presencia, el buscar el Espíritu de Dios para que se siga derramando sobre nuestras vidas. Y esa fuente de agua viva siga fluyendo dentro de nosotros, amados hermanos, para que no nos detengamos. Porque todavía allá afuera hay muchas personas que necesitan de Dios. Todavía allá afuera, amados hermanos, hay muchos drogadictos, hay muchas prostitutas, hay muchas familias destruidas, hay muchos matrimonios destruidos, hay muchos jóvenes en las drogas, hay muchos jóvenes que necesitan a Dios. Todavía hay muchas personas que necesitan a Dios. Y todavía es el tiempo que nosotros podemos actuar
antes que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Y después no nos lamentemos de no haber hecho lo que debíamos haber hecho. Así que, amados hermanos, no detengamos el mover del Espíritu Santo, esos avivamientos. Le voy a dar un segundo motivo, amados hermanos, por el cual nosotros necesitamos su derramamiento sobre nuestra generación. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nos dan poder. Ese es el segundo motivo, nos da poder. En Hechos capítulo 1:8 dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder, amados hermanos, cuando se derrama el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, nos permite ser testigos de Cristo. Testigos, amados hermanos, quiere decir mártir, porque esa es la palabra original, un mártir de Cristo. Es decir, aquella persona que está capacitada para cumplir la misión que Cristo le ha dado hasta la muerte. ¿Usted está de acuerdo con esto, amados hermanos? Es aquella persona que está capacitada para cumplir su misión hasta la muerte. Sea que muramos por causas naturales o que muramos porque así fue, así lo determinaron ciertas personas porque predicamos el evangelio, pero, amados hermanos, es hasta la muerte. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que nosotros siempre tenemos que ser testigos de Jesucristo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De otra manera, amados hermanos, no podríamos nosotros serlo si el Espíritu de Dios no estuviera en nosotros. Déjeme decirle una verdad. Cuando Jesucristo, amados hermanos, iba a ascender a los cielos, ahí en el Evangelio según San Juan nos lo explica, que Jesucristo reunió a sus apóstoles y Él sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les remitieron los pecados, estos les van a ser remitidos, y a los que no les remitieron los pecados, no les van a ser remitidos. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que ningún ser humano, ninguna persona puede ser perdonada de sus pecados o puede ser limpia de sus pecados si el Espíritu Santo no ha tratado con ellos. Esto es una verdad gloriosa. Y es por eso que la iglesia, nosotros debemos de buscar el Espíritu Santo y su derramamiento. Porque entonces, ¿cómo vamos a hablarles? ¿Cómo entonces ellos van a ser redarguidos? ¿Cómo entonces ellos van a ser confrontados de su pecado? ¿Cómo podrían escucharnos y atender a lo que nosotros hablamos si esas palabras no van dirigidas y llenas del poder de Dios, del Espíritu de Dios, penetrando hasta lo profundo del corazón de las vidas de aquellas personas que nos están escuchando? Usted, amados hermanos, no va a convertir a nadie, ni yo voy a convertir a nadie, ni yo mismo puedo convencer a alguien. Claro que sí, hay muchas formas, amados hermanos, de tratar con las personas. Incluso, amados hermanos, en los institutos bíblicos, y el pastor no me deja mentir porque él hace mucho énfasis en la materia que él da acerca de las 5 puertas, ¿verdad?, de la voluntad del ser humano. Hay que tratar con la razón y todo ello con las necesidades de las personas, con su moral, con sus sentimientos. O sea, hay que convencerla totalmente. Pero eso no basta. Dios es el único. El Espíritu de Dios es el único que transforma el corazón. Es el único que te hace que te compunjas
y que digas: yo soy un hombre pecador, perdóname, Dios mío. Yo me acerco a ti, a tu voluntad, a tu presencia, porque sin ti no soy nada. Él es el único que puede lograrlo. Por eso nosotros necesitamos estar llenos de Dios, estar llenos de su presencia, estar llenos de su espíritu. Por eso el apóstol Pablo le insistía tanto a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por eso el apóstol Pablo estaba tan atento a decir: no apaguéis al espíritu. Por eso el apóstol Pablo aconseja todas estas cosas, amados hermanos, que nos acerquemos a Dios, que lo avivemos, que no contristemos al Espíritu Santo. Porque todo esto, amados hermanos, puede traer una sequedad a nuestras vidas. Y entonces, ¿con qué armas vamos a ir? ¿Con qué poder vamos a ir? ¿Con qué poder vamos a ser testigos? ¿Con qué poder vamos a ser mártires? De ninguna forma podríamos lograrlo. Pero no solamente ese poder, amados hermanos, nos mueve a levantarnos y a ir y a predicar y a hablar, incluso dar nuestra vida por el evangelio. No solamente ese poder nos ayuda a eso, sino que también este poder, amados hermanos, nos ayuda a presentar las señales, los milagros y los prodigios de Dios al mundo entero. Porque no solamente, amados hermanos, tenemos nosotros que hablarles, sino también tenemos que demostrarles el poder de Dios. Dios se ha demostrado de unas maneras maravillosas y poderosas. ¿Por qué cree que el faraón dejó ir al pueblo de Israel? Porque Dios mostró sus señales y sus maravillas, poderosas y portentosas. No los dejó ir por otra cosa. Si Moisés hubiera llegado, sí, con el poder de Dios, y le hubiera dicho: faraón, Dios dice que nos dejes ir al desierto a adorar a nuestro Dios, no hubiera pasado nada. Él hubiera sido intransigente y duro de corazón y no los hubiera dejado ir nunca. Pero como Dios se manifestó en esas plagas poderosas y maravillosas, esas señales de poder, faraón tuvo que doblar sus rodillas y humillarse al único Dios verdadero y decirles: váyanse. En el mundo hay mucha necesidad, hay mucha gente enferma, hay mucha gente con dolor, hay mucha gente destruida, y para eso se necesitan los milagros de Dios. Hebreos capítulo 2 versículo 4 nos habla de la siguiente manera: testificando Dios juntamente con ellos. Es decir, Dios mismo testificaba con los hombres que mandaba y con las mujeres que mandaba. Dios iba con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ese poder nos da todo eso, amados. Claramente son repartimientos específicos que no vamos a ahondar mucho en ello porque nos llevaría demasiado tiempo. Pero cada uno de nosotros, amados hermanos, Dios ha depositado algo en nosotros. Ha depositado una señal, un prodigio, un milagro para que nosotros lo realicemos, para que nosotros lo usemos. Él ha depositado eso en nuestras vidas. No todos, amados hermanos, no todos van a hacer milagros de sanidad. No todos, amados hermanos, van a hacer todo lo que dice ahí en la palabra de Dios. Pero ciertamente a todos sí nos sigue el poder de Dios y los milagros y las señales. Eso sí es real y eso sí es verdadero a todos los que creen en su nombre. Pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a su santo nombre. Alábele porque Él vive, amados hermanos. Alábele porque Él es real.
Porque si usted se encuentra a alguien que está enfermo y está en una situación difícil, usted puede poner la mano sobre él y él va a ser sano. Esto no nomás es de los predicadores, de los evangelistas, de los que pueden ir a estudiar un diplomado, etcétera. No, de eso no se trata. Se trata de aquel que le cree, aquel que se acerca a Dios, de aquel que abre su corazón al Señor y que le dice: derrama de tu presencia sobre mi vida. Yo quiero que esos ríos de agua viva fluyan en mi interior. Yo quiero que esas señales se manifiesten a través de mi vida. Yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, yo soy tu vaso. Y le voy a dar un último motivo, amados hermanos, y con esto culmino. El tercer motivo por el cual necesitamos que haya un derramamiento de su Espíritu sobre nosotros es que el Espíritu Santo es quien nos santifica. Y creo que esto es algo bien importante. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11, del 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién lo va a poder heredar siendo injusto? Nadie. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y son palabras fuertes. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie de estas personas puede heredar el reino de Dios. Y esto erais algunos. El apóstol Pablo le está diciendo: ustedes eran algunos de estos. De esta lista, estaban entre esta lista. Y muchos de nosotros estábamos en esta lista. Muchos de nosotros, amados hermanos, éramos fornicarios, éramos idólatras, éramos adúlteros. Muchos fueron afeminados, muchos eran ladrones, avaros, muchos eran borrachos, maldicientes, no se diga. Muchos eran estafadores. Y nadie de nosotros podíamos heredar el reino de Dios. Pero el apóstol Pablo dice: mas ya habéis sido lavados. Y el texto que aludíamos anteriormente: yo voy a echar agua sobre el sequedal. Y como le decía, cuando se derrama agua sobre algo que está sucio, esa suciedad empieza a quitarse, empieza a ser lavada, porque es derramada el agua. Habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amados hermanos, nos santifica, sí, el Espíritu Santo nos santifica librándonos primero de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8 versículo 2 al 4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir todo esto? Amados hermanos, quiere decir que por naturaleza propia, por la carne propia, nosotros no podíamos cumplir la ley. Sabemos que la ley, amados hermanos, de Dios es perfecta. ¿Está usted de acuerdo? Es pura, es santa, es perfecta. Pero mientras la ley nos prohibía y nos decía cómo comportarnos, nosotros íbamos a hacer lo incorrecto. Todo lo contrario a lo que decía la ley.
Por eso, amados hermanos, surgía una ley del pecado que nos ataba a la muerte, a estar condenados siempre. Porque las mismas escrituras dicen que aquel que transgrede un solo de los mandamientos de la ley es maldito. Por eso estábamos condenados al pecado. Y nuestra carne nos llevaba a esa ley de estar pecando y pecando y pecando y pecando. Y estar mal con Dios y estar mal con Dios. Y no podíamos ser libres de aquello. Pero hay algo glorioso. Jesucristo, amados hermanos, se hizo carne por usted y por mí. Y sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Y aún más. ¿Por qué? Porque Él, siendo en forma de esa carne, siendo forma de Dios, hizo carne, pero se humilló hasta lo sumo, amados hermanos. Y se hizo siervo por usted y por mí. Y lo sufrió todo. Sufrió las humillaciones, sufrió los latigazos, sufrió los escupitazos, sufrió los golpes, las bofetadas. Sufrió el peso de una cruz sobre sus espaldas. Y fue caminando hasta la cruz del Calvario, nombrado como un malhechor y como un delincuente, cuando en él no había ni una sola culpa. Estando en la cruz del Calvario, allá colgado en aquel madero, el pecado de toda la humanidad se echó sobre él. Y él mismo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, amados hermanos? Porque sufrió esa separación. Porque Dios, amados hermanos, no puede estar en lo impuro, en donde hay pecado, porque Dios es santo. Por eso las escrituras dicen que Cristo se hizo pecado. Es decir, echó sobre él todo el pecado de nosotros y murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres de esta ley que nos condenaba. Y ahora ya no estemos bajo el régimen de la ley, sino estemos bajo el régimen del Espíritu. Porque también en otro versículo en Gálatas dice que Él envía el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo a nuestros corazones, el cual hace una obra especial en nosotros. Nos santifica, nos lava, nos purifica, nos quita ese pecado. Y no solamente eso, amados hermanos, nos santifica, pues Él nos ayuda, amados hermanos, en nuestra debilidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros. En Romanos capítulo 8 al 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros somos santos por Él, no por nosotros. Porque Él ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. Él ha hecho una obra poderosa en tu corazón, en mi corazón. Ya no somos iguales. Ahora, amados hermanos, ya no somos esclavos del pecado. Ahora ya no somos arrastrados tras esas pasiones del antiguo hombre, de aquel viejo hombre que era arrastrado hacia las pasiones de este mundo, hacia esta lista que nosotros acabamos de ver, hacer todos esos actos, hacer fornicarios, adúlteros, avaros, estafadores, ladrones. Ya no podemos ir a eso, porque hay una transformación en nuestro corazón y en nuestra vida que nos hace libre de todo esto. ¿Por qué? Porque sufrimos un avivamiento interior. Y ese avivamiento interior, amados hermanos, se manifiesta en un avivamiento exterior. ¿Pero por qué? Porque debió haber habido un derramamiento de su Espíritu sobre nosotros. Amada persona que me escuchas, a lo mejor tú vienes cargando con muchas cuestiones. A lo mejor tú este día vienes buscando algo que sacie tu vida y tu corazón. Tal vez en esta tarde, en esta mañana, tú vengas con tu corazón afligido, dolido por todas las cosas que quizás has hecho. Tal vez tú vengas buscando el perdón
y vengas buscando la salvación que solamente en Cristo podrás encontrar. Déjame decirte que hoy es el día para que tú recibas un derramamiento del Espíritu de Dios sobre tu vida y todo esto cambie. Y puedas ser salvo y puedas encontrar la bendición a tu alma. Amados hermanos, le hablo a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que todavía no hemos, que ya hemos aceptado a Cristo, que ya hemos tenido un largo periodo de camino. Quizás llegan momentos en que nosotros, amados hermanos, nos olvidamos de todo esto, nos alejamos de Dios, nos enfriamos, dejamos que se seque ese río. Amados hermanos, no lo permitamos, no nos detengamos. Necesitamos un derramamiento de su Espíritu sobre nuestra generación. Necesitamos entender, amados hermanos, que es momento de actuar. Es momento de dejar a un lado los rencores. Es momento de dejar a un lado, amados hermanos, todo aquello que nos pueda no permitir, amados hermanos, el tener ese derramamiento, esa comunión, esa búsqueda, esa intensidad. Dejemos de ver, amados hermanos, al que está a un lado y juzgarlo y decir, pues es que si él no se mueve, yo no me muevo. O si no se mueve el pastor, yo no me muevo. O si no se mueve mi líder, yo no me muevo. Dejemos de ver todas esas situaciones. O si no se mueve la iglesia, o si no se mueve asambleas de Dios, o si no se mueve esto. No, amados hermanos, dejémonos de esas cosas. Dejémonos de esos pensamientos. Es el momento de reflexionar internamente, individualmente, y decir y hacernos la pregunta: ¿acaso he apagado al Espíritu? ¿Acaso he dejado que se seque mi fuente? ¿Acaso he dejado de buscar a Dios? ¿Paso más tiempo buscando otras cosas que a Dios? ¿Paso más tiempo, trabaje y trabaje y no busco a Dios? ¿Paso más tiempo limpiando la casa y dejándola reluciente y no busco a Dios? ¿Paso más tiempo ahorrando y ahorrando y no ayudando al necesitado y llevando la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan? Reflexionemos qué es lo que está pasando, amados hermanos, y busquemos a Dios. Necesitamos un derramamiento. Personalmente yo lo digo y tomo de todo corazón esto, amados hermanos, porque es algo que estremece, es algo que simbra, es algo que te pone a pensar: ¿qué he hecho? ¿Por qué me he detenido tanto? Necesitamos, amados hermanos, levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos un derramamiento sobre nosotros, porque así actúa el Espíritu de Dios. No actúa para que nosotros nos sintamos superpoderosos y digamos: no, yo hablo en lenguas, yo tengo este don, yo tengo este otro don, y tengo este otro don y este otro don. No. El Espíritu se derrama en nosotros para que nosotros llevemos el amor de Jesús a los que lo necesitan. Ni para decir somos una iglesia súper avivada, gloria a Dios, aleluya, que eso es muy bueno, pero no es para eso. Es para que los de allá afuera, los que necesitan a Dios, vengan a los pies de Jesucristo. Así la iglesia de ellos actuaba. Así la iglesia de aquellos mártires, donde muchas persecuciones hubo, donde persecución tras persecución, así actuaban de esa manera. Incluso después, antes de morir, ellos empezaban a glorificar a Dios y a alabar a Dios mientras eran quemados o mientras se les echaba aceite hirviendo, y empezaban a cantar y a glorificar a Dios.
Por esas canciones demostraban el evangelio de Jesucristo. Los verdugos los escuchaban. Los verdugos se quedaban atentos a aquellas canciones, a aquellas palabras, a aquellas oraciones que hacían aquellos justos, aquellos santos. Estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de Dios. Y aquellos verdugos no tenían otra que convertirse a Jesucristo, porque su corazón era compungido. Su corazón, amados hermanos, era transformado en aquel mismo instante. Al menos, amados hermanos, yo no quiero que cuando Jesucristo venga y nos lleve, me diga: ¿por qué te detuviste tanto? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no compartiste? ¿Por qué no me visitaste? ¿Por qué no me diste pan? No quiero ser encontrado así. Quiero ser lleno, sí, pero para poder actuar. Quiero ser ya avivado, sí, pero también para avivar a los demás. Quiero su derramamiento, sí, pero no para vanagloriarme y para que no nos vanagloriemos, sino para que llevemos el amor de Jesús a quien más necesita. E incluso dentro de nosotros podamos decir: aquel hermano está desanimado, vayamos y abracémosle y digámosle: hermano, échale ganas, adelante. Tal vez ahora no podemos tener un contacto tan físico, amados hermanos, pero la oración es poderosa y el Espíritu de Dios es perfecto y maravilloso. Gloria a su santo nombre. Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre esta generación. Yo no quiero quedar, amados hermanos, que oír: no, es que las generaciones pasadas vivieron esto y vivieron lo otro y vivieron aquí, vivieron allá. Y esto también va para los jóvenes. Amados jóvenes, no se queden con esa expectativa que contaron nuestros padres, porque a mí me contaron mis padres cuando ellos vivieron un avivamiento tremendo y poderoso, donde salían a las calles y salían en los camiones y hablaban del evangelio y se convertían muchos. Cholos, gente malvada, gente perversa se convertía. De esa gente que habla aquí, de esa lista que dimos, no se queden en esa expectativa. Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo para actuar, para actuar. Pongamos sobre nuestros pies, amados hermanos. Y yo invito a mis hermanos aquí en la alabanza para entonar este canto. A mí en lo particular me llena mucho, porque habla acerca de un cambio de atmósfera que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. La voluntad de Dios es perfecta. Necesitamos que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Y quiero que reflexionemos, amados hermanos, y que esta mañana nosotros hablemos a Dios y pidamos que se abran las ventanas de los cielos y se derrame su Espíritu sobre nosotros, pero con el objetivo, amados hermanos, de avivarnos. Y ya explicamos todo eso, de poder ir y ganar al mundo para la gloria de su santo nombre. Mira, amados hermanos, Dios se duele de la situación del mundo. Dios se duele de esto que está pasando. Dios se duele de esta enfermedad.
Dios se duele que muchos están muriendo sin Él, sin haberle aceptado. El Espíritu de Dios se contrista porque muchos de nosotros no queremos hablar. Dios está doliendo porque hay muchos jóvenes que se drogan de una sobredosis y mueren sin Cristo y sin esperanza. Dios se duele que muchas jóvenes y muchas mujeres se prostituyan para poder obtener un sustento de una mala forma. Cuando Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros y levanta su iglesia para que vaya a este tipo de personas con más necesidad y con más hambre de Él y las podamos acoger. Las riquezas son de Dios, los recursos son de Dios, este mundo es de Dios. Aunque el enemigo lo ha destruido y lo ha querido convertir en su reino, pero Dios quiere que su reino venga sobre esta tierra y nosotros somos parte de ese reino y su reino se tiene que expandir. No es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, porque Él es el que convierte el alma y el que transforma el corazón más empedernido y duro y vacío. Ese es nuestro Dios. Y a Él le vamos a pedir que derrame de su Espíritu y de su poder sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Te adoramos, Señor. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu, y derrama de tu presencia. La atmósfera cambiando está. Ven, Espíritu, tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Levantemos nuestras manos. De nuevo. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu, ven a este lugar. Llénanos con tu presencia y con tu Espíritu, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama de tu bendición sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Abre las ventanas de los cielos para aquellos, Señor, que están necesitando de ti y que necesitan de tu presencia y de tu amor.
Sé tú obrando en medio de la necesidad, de la enfermedad, del pecado, Señor. Tu Espíritu está aquí. Este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. En este lugar, Señor, envuélvenos con tu Espíritu. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu. Ven y llena este lugar con tu presencia, con tu amor, con tu bendición. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Llena, Señor, llena con tu presencia, llena con tu Espíritu. Estamos aquí para adorarte, para glorificarte. Estamos aquí para alabarte, Señor, para darte toda la honra. Llénanos con tu Espíritu. Derrama de tu Espíritu, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Amados hermanos, es evidente el mover de Dios en este lugar y lo creemos de todo corazón. Lo creemos de todo corazón. Y queremos su presencia en nuestras vidas. Y milagros pueden suceder en medio de nosotros. Lo creemos. Gloria a Dios. Amados hermanos, así que yo le voy a invitar a hacer algo en esta mañana. Si hay alguien que está enfermo, escúcheme bien. Si hay alguien que está enfermo, si tiene alguna dolencia, como sea, en donde sea,
cualquier diagnóstico que le hayan dado, le vamos a pedir de favor que ponga su mano en donde le duele o en donde tiene aquel problema. Sabemos que por cuestiones, amados hermanos, sanitarias no podemos hacer muchas cosas, pero amados hermanos, le ruego en el amor de Cristo que ponga su mano donde siente el dolor, donde siente esa situación, donde está enfermo. Incluso si hay algún familiar, alguna persona que usted ama, alguna persona que usted quiere que siente eso, por favor, amados hermanos, levante su mano y le voy a pedir que interceda por él. Incluso por alguna persona que usted conozca y que quiere que sea salva, algún amigo de usted, alguna persona, amados hermanos, que usted conozca, que diga quiero que sea salva, familiar, amigo, vecino, que levante su mano, porque sabemos que milagros pueden suceder. Y roguemos a Dios, roguemos al Espíritu Santo que Él empiece a obrar, que Él empiece a obrar en el nombre de Jesús, que Él empiece a llenar. Poderoso Dios, poderoso Dios, pon tu mano de poder, pon tu mano de poder, Señor, en esa enfermedad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se va toda enfermedad. En el nombre de Jesús se va todo cáncer. En el nombre de Jesús se va toda presión arterial, alta o baja. En el nombre de Jesús es sanado toda enfermedad cardiovascular. En el nombre de Jesús es sanado todo diabetes. En el nombre de Jesús es sanado toda piedra en los riñones. En el nombre de Jesús es sanado todo dolor de cabeza. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús es sanado todo COVID en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús pedimos salvación por aquel que lo necesita, por nuestros familiares, por nuestras amistades, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. Rogamos, lo pedimos, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y que tú nos muevas a nosotros a tener un avivamiento, no solo interior, sino exterior. En el nombre de Jesús, llénanos con tu presencia, llénanos con tu Espíritu.
Adoramos a Dios, hermanos. Siga en la presencia de Dios, siga adorándole, siga glorificando. Gloria al Señor, amén, aleluya. Gloria a Cristo, gloria a Dios.